Hola Cosi Gamers, soy Eva y hoy os traigo una experiencia única que combina la fotografía y el aprendizaje de japonés. ¿Queréis explorar las calles de Japón mientras aprendéis palabras nuevas? Bueno, nunca es tarde, no os lo perdáis porque este juego que os traigo hoy tiene mucho más de lo que parece. Así que empezamos. Os voy a hablar y hoy os presentaré Shashingo, Learn Japanese with Photography, un juego donde una cámara en mano nos sumergimos en el Japón virtual y bueno, iremos pasando por sus calles y haciendo fotografías e iremos poco a poco aprendiendo el idioma. Así que si queréis aprender japonés mientras capturáis un ambiente nipón super cookie, esto va para ti si amas los cozy games, los juegos chill y educativos. Lo que vamos a hacer hoy es explicaros un poquito sobre el juego, ver el tráiler, hacer un poquito de gameplay y al acabar voy a hacer una breve reseña. Así que para los que no me conozcáis, yo soy Evi, bienvenidos al canal de Cozy Evix. Mi marido y yo hacemos contenido en Twitch habitualmente, pero aquí en YouTube hacemos contenido exclusivo, sobre todo reviews de juegos y juegos cosis que nos encanta pues traer a acercaros a todos vosotros que a veces no da tiempo de seguir el ritmo de lanzamientos. Este juego que os voy a compartir ahora en pantalla, que me está enseñando otra pantalla. A ver, aquí los Este juego de Shashingo Learn Japanese Food Photography es un juego que nos dio Autumn Pioneer, nos lo ofreció también unos compañeros de marketing que están llevando este juego. Y muchísimas gracias por la key que nos facilitasteis, porque la verdad teníamos muchas ganas y tengo muy buena prensa de otros compañeros que lo han jugado. Es un juego que salió el 27 de febrero de este año, con reviews muy positivas, a un precio de 19 euros. Es un juego que, si no me equivoco, no está sí, no está en español, solo en inglés y en japonés. Y ya veréis cómo es. Es un juego 3D súper bonito y no os va a dejar indiferentes. Para todos los que no tengáis Steam o Steam Deck, que sepáis que este juego también lo podéis encontrar en la Nintendo eShop para descargar y jugar en digital. Aquí vale 18,99. Salió un poquito más tarde, por eso nos ofrecieron la key de review a nosotros en septiembre por el lanzamiento que hicieron en Switch. Y la media de horas que estoy viendo por aquí, la media de horas que estoy viendo por aquí de este juego es a través de unas 9, 4, 6. O sea, yo creo que será bastante diferente dependiendo de las ganas que tengas de pararte y jugar al juego, porque estoy viendo como medias que no casan mucho, que no cuadran mucho con un patrón, ¿sí? Vamos a ver el tráiler y hacemos una blind run, o sea, será la primera vez que lo pruebe directamente aquí con vosotros. Venga, vamos allá. Este tráiler era el cortito, vamos a ver este larguito. Este ya se pone complicado, ¿eh?
Si dice la palabra, la tienes que ir buscando. Esto para antes de que os vayáis a Japón de viaje, os puede venir muy bien. Duolingo japonés. Sí. Bueno, tiene buena pinta, ¿verdad? A ver, es un juego que vamos a jugar solo unos minutetes, así que no vamos a aprender japonés esta noche, pero sí que tener un poquito de sensaciones con el juego, qué tal los gráficos, a nivel de mecánicas, ambientación, narrativa, a ver si son esos juegos que recomendaríamos y cumplen el objetivo que tienen, que es educar y entretener, ¿no? Sobre todo a través de la fotografía, visualmente, sonoramente nos hace aprender palabras, vocabulario y acercarnos al idioma japonés. Ahora que está tan de moda el anime, manga y los videojuegos, y muchos de los que nos gustan, por ejemplo, visual novel y demás, no son traducidos, yo creo que es un must para muchos cozy gamers y mucha gente que disfruta de los mismos juegos que yo. Así que no me enrollo más. Vamos a cambiar aquí. Busquemos el mando, que lo tengo por acá. Y antes hemos estado grabando vídeos hoy. Hemos estado jugando a diferentes juegos, entre ellos el Lifeless Moon y el RIP 9. Así que ahora vamos a darle a Shashingo. Shashingo Learn Japanese with Photography. Me cuesta arrancar. A ver, le pasa. Ya va. Vamos a ver las opciones. Options. Kanji Furigana. Kana. Kanji no. Kana es katakana. Bueno, vamos a hacer Furigana. Ya no me acuerdo, ¿eh? Pero antes había katakana. Furigana. Hiding presentations on card, no. No. Field of view. Motion sickness, disable. Vale. Controles gráficos. Por ahora vamos a dejarlo tal cual. Vale. Por ahora muy fluido va con la Steam Deck, ¿eh? Let's go. New game. Welcome to Shashingo. Vamos a utilizar tu cámara para crear photocard y cartitas para aprender japonés. Explora los alrededores y estudia a tu propio ritmo, sin presión, pone. Bueno, eso ya. Voy a hacerme más pequeñita. Eso ya es lo que necesitamos, que no haya presión porque es la primera vez que vamos a estar en contacto con el juego y con el japonés. ¿Vale? LT para hacer fotos. Okay. In word translations. Al lado de cada vocabulario con tu cámara, aparte de aprender vocabulario, también vas a estar con textos japoneses en varios espacios. Cuando exploras e interaccionas con el texto, te permitirá ver el texto japonés original con una traducción. Así que vamos a abrir tu cámara para ver cómo puedes hacerlo y utilizarlo. Operating the cámara. Vale, es fácil
y solo hay unos pocos botones que tienes que acordarte. Para hacer una foto, sencillamente mete dentro del foco el objeto y press el shooter. Okay. Getting creative. Y luego también puedes utilizar filtros. Si te va, puedes utilizar filtros de arriba y de abajo. Bueno. Vale. Locking out. Tiene que estar lo que quieres hacer que cumpla bastante en el foco. Es decir, cuando quieres hacer una foto, enfoca lo que quieres. Si hay 1000 cosas, no la puedes distinguir. Así que utiliza el zoom, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Vale, enseña un poco. Bueno, ahora no vamos a hacer ninguna foto. Vale, ¿y qué significa eso? ¿Y cómo interaccionamos? Karaoke. 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 ¿Y cómo hago la foto? Así, aquí. ¿No? ¿Y cómo le hago la foto con este? Signboard. Nice foto. Ahora has hecho tu primera foto y puedes ponerla en japonés con la traducción. Y si la giras, te da más información. Ok. ¿Y cómo la guardas? Vale. Vale. Esta me gusta. ¿Y cómo le doy a OK? Aquí. Ah, sí. To read. Big, large. Name. To read, big, large, name. Name. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Cómo lo puedo escuchar? Ah, con la A. Yomu. Yomu. Kanban. Yomu. Ookii. Ookii. Namae. Namae. Ookii. OK. Yomu. Yomu. Ookii. OK. No sé, muy fuerte esto, ¿no? Namae. Namae. Vamos a cambiar un poco las características. Porque no sé si os estáis dando cuenta. En Options voy a poner, no se ve el brillo. Gráfico. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? No entiendo. No me acuerdo cómo era.
hacer la foto. Ahora. Ahora. Ah, leve. Bueno, qué difícil. Es clave. Me parece que me estoy yendo por donde no toca. Hace muchísima gracia porque todo lo que estoy viendo es rollo Animal Crossing total. Cosas sencillas, por ejemplo. Una foto de la botella. No mi mono. Lo mismo no. ¿Y cómo se gira esto? Nomu. Sosogu. Sosogu. Sawayaka. Sawaya. Sawayaka. Sosogu. ¿Y cómo miro la libreta que yo tengo con cosas? No puedo ver la libreta porque creo que tengo una libreta yo. ¿No? ¿Dónde está yendo todo lo que me estoy guardando? Lo tengo muy controlado eso, ¿eh? ¿Me estoy guardando o no? Me da que no, ¿eh? Es un poco mal. Esto. Tabemono. A ver. No entiendo. ¿Se ha quedado guardado o no? No entiendo. ¿Y cómo puedo ver lo que tengo en él? ¿Por dónde puedo cruzar aquí? ¿Por otro lado? Estoy entretenida, pero no estoy haciendo nada. Chiquis. Está rojo. No pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. He hecho lo que no debería hacer. Oh, un perro, un gato. ¿Qué es esto? Neko. Neko. Un gato. Ah, sí. Se me ha guardado. El otro no se me había guardado. Neko. El photo álbum contains all the photo flashcards que te hagas, permitiéndotelo mirar más tarde. ¿Ves?
Y puedes hacer tus favoritos. In-game lessons. Vale. Y ahora como ves mi álbum aquí. Qué mal. Tendré que volver luego a por todo lo que he hecho, que no lo he guardado. Eso tiene que haberle dado. ¿Lo puedo tocar? No. Qué mono. Neko. Zou. Eso. ¿Cómo es? Esto sí. ゴミ Gomi. ¿Cómo? ゴミ Gomi. ゴミゴミゴミ Gomi. Sí. Gomi. Testing your memory. Find mod puts memory to the test. Vale. Vale, me hacen exámenes. Hacerme exámenes, va. Y cuando me dan puntos y esos puntos puedes utilizarlos en los gachapones. Mola. Originales. Vale, vale. Fuerte. Venga. Tal. 猫 Neko. Vale, y ahora aquí. Neko. ゾウ Yo. ゴミ Gomi. 猫 Neko. ゾウ Yo. ゴミ Gomi. Vale. Esto es Gomi. ゴミ Gomi. ゴミ Vale. 猫 No, este no es. Esto no es el Neko. El Neko está aquí. El Neko estaba aquí. ¿Dónde está el Neko? ¿Se ha ido el Neko? No sé si encontramos al Neko. Ah, sí, está aquí. Neko. 猫 Neko. Sí, 猫 sí, sí. Neko. 猫 Sí. 猫ゾウ Oh, la estatua. Me han dado puntos. He de estudiarla. Ok. Gracioso. Igual a otras personas te pueden poner exámenes, ¿no? Estoy pensando. Perdona, que es tarde. Vale. ベンチ Benchi. Benchi. Vale. Y ahora si le quiero hacer al bolso, ¿qué? Este. カバン Caban. Caban. Benchi y Caban.
Benchi, Kaban. Y esto es importante. スーツケース Suitcase. Benchi, Kaban, Suitcase. Bueno, creo que ya tenemos bastantes cositas en el manual, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿Os está gustando? Bueno, yo creo que nos podemos ya hacer una idea de cómo va a ser el juego. Y vamos a hacer una primera reflexión, primeras impresiones, ¿vale? Deciros que ahora mismo, con lo poco que hemos jugado, mis primeras impresiones son muy positivas. Empezamos pues eso, corriendo la ciudad, parece todo sacado en un anime, súper cartunesco, tomamos fotos, cada vez que capturamos algo, pam, sale la palabra en japonés y te dan información también adicional, que mucha no gestionas. Me ha costado un poquito al principio saber cómo tenía que guardar, pero al final las mecánicas son muy sencillas. Es como tener un profesor de bolsillo o con una guía, ¿no? Es un poco curioso, pero al final supongo que te debes de picar y se hace bastante adictivo, sobre todo con las mecánicas que ponen de los test, las monedas, los gachapones. Incluso veo como esto puede ser también un juego que pueda ser cooperativo. Mecánicas son sencillas, cámaras en mano, vas apuntando, disparas, además hay mucha personalización con los filtros, las libretitas, que a mucha gente le gustan los sketchbook y las libretas. Es un juego que te enseña japonés, pues con flashcards interactivas, además tú tienes que ir pensando. Parece fácil, pero igual no lo va a ser tanto. Visualmente es súper adorable. Los gráficos pues son sencillos, pero muy, muy detallados. Y por ahora no tenía ningún bug, ha sido súper fluida. La ambientación, la música, los efectos sonoros que han puesto son súper relajados. Ya os he dicho que hasta por un pasillo me parecía Animal Crossing. Son sonidos callejeros que me da la sensación que intentan imitar mucho pues las máquinas, la gente, los coches a Japón. Yo no he estado, pero me ha dado todas las vibras. Historia, pues no tiene una historia como tal, pero el tema del aprendizaje de palabras a través de fotos y cómo tú puedes decidir hacia dónde tienes que ir, yo creo que es como un viaje personal y cada uno lo va a descubrir de una manera o de otra. En fin, es una aventura educativa. Así que vamos a dejar de mostrar el juego. Uy, perdón, voy a salir del juego. Si quiere. No quiere dejarme salir, ¿eh? Ah, ahí. No, no. Está predestinado a no salir. Confirmar. Vale. Shashingo. Learn Japanese with Photography. Bueno, vamos a poneros el tráiler de nuevo y acabamos con un poco de tráiler y dándole las gracias a los compañeros de Autumn Pioneer, ¿vale? Que no he visto si tienen otro juego. No, es el primero que tienen, al menos en Steam, ¿vale? Vamos a poner este tráiler larguito. Bueno, ¿para quién es y para quién no es este juego? Pues el juego es perfecto para ti. Si te gusta explorar, si te gusta Japón, si has ido, te gustaría ir y además quieres aprender un idioma de una manera un poco más divertida. Yo en su día hice japonés un año y fue muy complicado, pero es muy bonito. Aprender idiomas te tiene que gustar. También si disfrutas de juegos relajados sin mucha presión, es ideal. Yo creo que para los fans de Animal Crossing o de los Sims también se pueden ver reflejado y disfrutarlo. Pero si buscas acción o una narrativa pues profunda, quizá te falte algo de emoción aquí, seguramente. Este juego es más educativo que un título de aventura o de puzzles intensos. Así que en resumen, deciros que Shashingo es una joya para quien quieren disfrutar y aprender mientras juegan. Y agradezco muchísimo a Autumn Pioneer por darme la oportunidad de probar este título tan especial, que los encontré por redes y me dieron aquí rápidamente, así que mil gracias. Nos vemos en la próxima review, Cozy Gamers. No olvidéis suscribiros si os ha gustado y dejadme en los comentarios pues qué palabra en japonés habéis aprendido y si os gusta el tipo de juegos educativos. ¿Sí?
Bueno, nos vemos en Twitch y si no en un próximo vídeo. Os envío un besito muy grande y nada, cuidaros. Nos vemos pronto. Os dejo con el tráiler. Chao, cookies.